las condiciones de equilibrio para establecer que un cuerpo está en estado estático, ¿cuáles son? La sumatoria de los momentos debe ser igual a 0. Y de fuerzas ¿Y también. qué más? Recuerden que ninguna de las condiciones en forma separada son condición sine qua non. O sea, yo no puedo decir que la sumatoria de la fuerza igual a 0, me van a asegurar que el cuerpo está en equilibrio. Ya lo vimos en la clase pasada con el ejemplo de la regla esa que colgamos de un extremo. Ni tampoco decir que la sumatoria de las torcas o de las fuerzas de los momentos externos igual a 0 va a permanecer el cuerpo en el equilibrio. Siempre tenemos que tener una relación. Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton, acuérdense que las equivalencias para poder expresar algo correctamente, esto significa o representa la sumatoria de todas las fuerzas externas que están aplicadas al cuerpo. Por lo tanto, si acá tengo de 1 a n fuerza, también tendré tau, ¿sí? Este tau como expresión equivalente a la segunda ley de Newton, pero en términos de las cuplas, por ejemplo, para las rotaciones, el equivalente a la masa es la inercia rotacional y la aceleración es alfa. También acá son la sumatoria de todos los tau sub i, f sub i externa, ¿sí? De 1 a n. Siempre tengo que considerar todas las cuplas que se generan o que son generadas por cada una de estas fuerzas. Recordemos que hemos definido tau igual a ¿cómo definimos el tau? O sea, el cálculo de una cupla. Es un vector, el resultado es un vector. Fuerza por distancia era, profe. ¿Pero qué por? Es fuerza por distancia, pero ¿qué por? ¿Producto escalar o producto vectorial? Escalar. No, escalar no, porque si es un producto escalar no sería un vector. Producto cruz, porque el tau es un vector. Exactamente. Entonces, F vectorial R, por ejemplo. ¿Sí? Producto vectorial. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a verlo en la gráfica, porque yo no soy muy hábil dibujando. Vamos a verla acá. ¿Se ve la gráfica? Sí, profe. Bueno. Memoricen un poquito la gráfica, así escribimos después, tenganla presente, memoria visual, y hacemos lo siguiente. Si yo tengo una recta de acción donde trabaja una fuerza o está aplicada una determinada fuerza, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a una determinada línea, ¿sí? Puedo considerar un punto de aplicación
nosotros debemos entender que esto es el módulo de F por el módulo de R por el seno del ángulo. Vamos a llamar θ. Pero esto también lo puedo poner como el módulo de F por el seno de θ multiplicado por el módulo de R. O también puedo poner R por el seno de θ multiplicado por el módulo de F. ¿Sí? ¿Por qué es válido hacer esto? Porque el producto vectorial es la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Nos permite realizar esa distribución. Bueno, ahora fijémonos en el dibujo, ya vamos a volver a la pizarra. Yo dibujé solamente la línea de acción de F y la línea de acción de R. ¿Sí? Entonces, esas líneas nosotros las tenemos que tener perfectamente definidas cuando calculemos momentos con respecto a un punto. Bueno, esas líneas que están dibujadas acá y que yo aún todavía no he dibujado nuestro cuerpo, que puede ser cualquiera, ¿no? Así como está ahí, este es el cuerpo. Y siempre que hablamos de momentos, nosotros dijimos, bueno, calcular momentos requiere algo muy importante en la definición de un vector. Nosotros el vector dijimos que tiene que tener un módulo, una dirección, un sentido, pero cuando calculamos momentos, ¿qué tenemos que tener? El punto con respecto al cual se calcula el momento. Bueno, en este caso, o en la gráfica, el punto dentro del cuerpo con respecto al cual se calcula el momento, vamos a ver si era ese para no... No, sobre la recta F. Sobre la recta F, acá. Vamos a poner el punto. Este es el ángulo θ. Dígame si el color verde se ve. Si yo trazo una recta perpendicular a R, ¿sí? Así. ¿Se ve ahí esa línea? Sí, pero no mucho. Bueno, ahora la voy a... Esto que está acá, voy a remarcarme. ¿Esto qué sería? El producto F por el seno de θ. ¿Sí? Es la componente de la fuerza, ¿sí? F por el seno de θ. Y si tomo acá, en la gráfica, que esto es R, esto que está aquí en forma perpendicular, tendría que ubicar dónde está R por el seno de θ. ¿Sí? Según la gráfica que nosotros estamos realizando, R seno de θ lo tenemos que ubicar, si esto es R, este ángulo es θ, acá ¿qué ángulo tendré? Este ángulo Θ también. θ. ¿Por qué? ¿Por qué es θ este? Si este es θ, ¿por qué este es θ?
Ojo con la geometría, ¿no? Cuando yo tengo dos rectas y se cortan en un punto, los opuestos, ¿no es cierto?, tienen el mismo valor, los ángulos. Si este vector que está acá es R, esta proyección que está acá sería R seno de θ. ¿Sí? Si lo vemos en la gráfica, ¿sí? Fíjense que en el punto de... Yo dibujé acá la proyección, la traslado acá, ¿sí? A donde está el vector R. Entonces, ¿cómo nos quedaría si hacemos lo que tenemos acá? Lo vamos a hacer con rojo. Vamos a marcar acá el punto donde tengo R y esta la traslado a la recta de R. Esto es F seno de θ. Y este, por supuesto, es el vector R. Si yo hago producto vectorial F seno de θ por R, ¿sí?, obtengo una rotación del cuerpo y obtendré un tau. Ese tau va a ser como perpendicular al plano formado por los vectores F y R, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, entrante o saliente de este plano que pasa por el punto de intersección de los dos vectores. ¿Sí? Si vemos la gráfica, ¿se ve ahí? No, profe. No, profe. Entonces, ¿ahí? Ahí, profe. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes calcularon momentos, acá dice rotación positiva, ¿sí? Esta fuerza hace rotar al cuerpo con respecto a este punto en dirección antihoraria. Pero ¿qué es lo que les explicaron a ustedes en la práctica para cuando van a calcular momentos? A ustedes les enseñaron, como es algo, no es algo totalmente estricto, a ustedes le dijeron, bueno, ustedes para calcular, háganse una reglita y digan, bueno, para tomar las diferentes fuerzas que producen momentos, ustedes consideren positivo o negativo y se hacen estas reglas. ¿Para qué? Para que a todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, les aplico la misma regla. ¿Alguna duda? Entonces, esto que nosotros tenemos acá como definición de una cupla, cómo se calcula una cupla, ya puede ser la proyección de F, ¿sí?, tomando F por el seno de θ, ¿sí?, y el vector R, o R por el seno de θ, que es la distancia perpendicular del vector R hacia la recta. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Por eso es importante que se sepa calcular una cupla, ¿sí?, el valor de tau. Y después la representación, como les digo, será un punto o una cruz en el punto de aplicación con respecto a la intersección de los dos vectores, ya sea entrante o saliente, según cómo sean las direcciones de los vectores. Hasta ahí es lo que hemos, o lo que se explica, ¿no?, como cálculo de
de cuplas, y esto es importante para analizar, por ejemplo, los sistemas de fuerzas paralelas, que es lo que vamos a ver ahora. Eso ustedes aprendieron por allá por el curso de ingreso. ¿Puedo borrar? Creo que para que sea una cupla, F por el seno de tita y R por el seno de tita tienen que tener la misma magnitud y en la misma dirección, o no es, No, no es no. necesario. No, a ver, hablando de magnitud, los vectores pueden tener cualquier magnitud, y las direcciones pueden ser también, no siempre tienen que estar en una dirección. Lo que hay que entender es cómo se aplica la regla de la mano derecha para obtener la dirección resultante de tau. ¿Sí? Sí. Bien, profe. Bueno. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Bueno. Como les decía, en la aplicación, cuando ustedes calculaban momentos, empezaron a ver momentos, luego de esta definición de que momento con respecto a un punto O es fuerza, fuerza por distancia ahora, ¿no? No en forma como un vector, ¿no? O sea, lo tomamos vectorialmente cuando aplicamos el producto cruz, y hay una gráfica donde, no sé, a mí no me va a salir bien, pero lo ven en el apunte de ingreso, donde acá era una tuerca, me acuerdo, una cosa así, donde había esto es un caño, una tuerca, y acá hay una llave, y acá está la manito de una persona que trata de sacar esta tuerca. Entonces acá se pone una distancia y en esta dirección una fuerza. Entonces ahí, para poder aflojar esa tuerca, quien hace eh, esa tarea está generando un momento, ¿sí? Eso en el apunte del curso de ingreso lo tiene. Y a partir de ahí, nosotros, de estas definiciones de momentos, dijimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos un sistema de fuerzas paralelas, donde tenemos una barra que tiene una cierta distancia, y supongamos que sean fuerzas paralelas de igual sentido, ¿sí? Recordando que nosotros tenemos los sistemas de fuerzas que hasta el momento conocen son colineales, ¿cuál otra? Concurrentes, y por ejemplo ahora las paralelas. Bueno, las colineales ya sabemos, por ejemplo, son F1, F2, que actúan en la misma dirección. Las concurrentes, por ejemplo, estas, que las resolvemos, por ejemplo, las resultantes, con el método del paralelogramo o la poligonal. Y las paralelas, que pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. ¿Y con qué resolvemos esto? Este método de resolución es analítico y es gráfico, y la mecánica es la siguiente. Esta fuerza la traslado acá, vamos a hacer así. Esta sería la paralela a F1, con la misma dimensión. Y la F2 la traslado a la recta de acción de F1, pero invertida, paralela a F2. Y después
me queda unir los dos extremos de la fuerza trasladada, y en el punto de intersección de la valla con esta, como las dos fuerzas son de igual sentido, dibujaré una recta, una fuerza resultante que va a ser la suma de F1 más F2. Si deseo representar la fuerza que equilibra este sistema, será una fuerza en la misma recta de acción, será la equilibrante. ¿Cómo se resuelve esto analíticamente? Bueno, acá tengo con respecto, si esta es la fuerza F1, esta, digamos, tendría una distancia de 1, una distancia de 2 y D. Y recurrimos F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1 igual a R sobre D. Esta es la relación de Stevin para resolver los sistemas de fuerza paralelos de igual o de distinto sentido. ¿Cómo se aplicaba esto? Y bueno, si el problema, dependiendo del problema, si me dan con los datos que me den, yo podía utilizar F1 con D2 y F con D, las igualdades, esta con esta o esta con esta. ¿Y cómo hacían? Y bueno, voy leyendo los datos y voy haciendo un circulito en los datos que tengo, y si tengo datos acá y datos acá, ocupo esta con esta. Y espejo la variable lo que no conozco. Cuidado con esos problemas, porque es importante. Ustedes vieron, por ejemplo, problemas que les digan, dos personas transportan un peso con una valla, el peso se encuentra a tal distancia del primer hombre que está a la izquierda, o si va hacia la derecha. Calcular qué fuerza tiene que hacer cada uno para soportar este peso en estado de equilibrio, sería un tipo de ejemplo. No olvidar que todos estos problemas, como son gráficos y analíticos, se resuelven y hay que colocar una escala. ¿Sí? Una escala. Bueno, esto es parte también de lo que se vio en estática, ¿no? En la guía hicieron problemas. Un dato muy importante que los ayuda a ustedes a verificar si su problema está bien resuelto, es que la resultante siempre se tiene que ubicar ¿de qué lado? De la fuerza De la más fuerza grande. mayor. De la fuerza mayor. Si a mí me hubiese dado por acá, está mal. O sea, de entrada, o sea, porque algo hice mal. Es algo que ustedes tienen que verificar en su desarrollo. Si las fuerzas fuesen iguales, esta resultante estaría ubicada ¿en dónde? En el punto medio de la barra. ¿Sí? Tengan en cuenta esos pequeños controles que se hacen para verificar que lo que hayan hecho analíticamente corresponda con la gráfica. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre esto?
fuerzas colineales, fuerzas concurrentes, fuerzas paralelas. ¿Mm? Estamos bien, Bueno, profe. puedo borrar. Espera un minutito. Bueno, Ya está. bueno. A ver qué conceptos tienen sobre, vamos a hablar un poquito de centro de gravedad y centro de masa. ¿Qué se entiende por centro de gravedad? Por ejemplo, si tengo un cuerpo regular, ¿dónde ubico el centro de gravedad? El eje de simetría. El centro. Bueno, En el eje de justamente simetría. lo que... ¿Cómo lo ubico al centro de gravedad? Donde se intersecta en la diagonal en el caso del cuadrado. Ajá. Yo trazo una diagonal, trazo. Este sería mi centro de gravedad. Pero ¿cuál es la definición del centro de gravedad? Donde actúa la fuerza neta de la gravedad. Claro, este cuerpo tiene una masa M, pero se lo puede considerar que tiene M sub 1, M sub 2, M sub I, M sub N. Cada una de esas partículas que va desde la sumatoria de 1 a M, de las M sub I, cada una de esas partículas tiene que está actuando la gravedad, por lo tanto, sabemos que el peso, ¿sí?, es M por G. Bueno, ahí recién la definición que dieron es que el centro de gravedad es un punto donde se puede considerar actuando todas las fuerzas que están sometidas a la acción, o todas las masas sometidas a la acción de la gravedad. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo recuerdo cuando la cursé que usted la definición de masa no le gustaba que la definamos con la cantidad de materia que posee un cuerpo, sino que usted la relacionaba con la inercia, sino con la oposición que tenía el cuerpo al cambiar de estado. Sí, porque físicamente la masa, desde el punto de vista físico, representa la inercia que tiene un cuerpo para salir de su estado de reposo. Y acá la estoy definiendo como que la masa está compuesta, lo estoy subdividiendo al cuerpo en N pequeñas partículas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La masa es una cantidad de materia, ¿sí? Pero su definición física, o lo que representa físicamente, es la oposición para sacar ese cuerpo de su estado de reposo. Un camión tiene una determinada masa y un auto tiene otra masa. Pero para sacarlo de su estado de reposo, uno tiene más inercia que otro. Bueno, el que tiene más masa tiene más inercia. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, bueno. Entonces, para los cuerpos que son regulares,
como el caso de un cuadrado, un triángulo, es fácil determinar ese centro de gravedad. Para el caso de una figura que no es regular, ¿cómo hago? Bueno, lo que yo explicaba con un pedazo de cartón es que este cuerpo se lo pincha, ¿no? Y cuando está supongamos esto, si lo pinchamos ahí, se desplazó así, ahí trazamos una vertical, y si después lo pinchamos a ese cuerpo de otra posición, por ejemplo acá, ese cartón va a rotar otra vez, y va a ser así, y en esa dirección trazamos otra vertical, y donde se juntan, ese sería el punto de equilibrio. Vamos a ver si con una hoja. Bueno, ahí tengo, no sé, lo voy a rayar para que, por lo que es blanco, que se alcanza. ¿Se ve? Ahí. Sí. Bueno, ¿cómo decía yo? Y bueno, para determinar el centro de gravedad, eso de pincharlo, si yo lo pongo ahí, esto tendería a girar, ¿no es cierto? Bueno, lo pincho ahí, y esto supongo así que se acomode ahí. Se acomodó ahí, ¿y qué hago? Trazo una vertical. Después lo tomo de otro punto, supóngase, lo hago que oscila hasta que se queda quieto, y trazo otra. En el punto de intersección, ¿sí? Queda determinado el centro de gravedad. Esto si toman una caja de cartón y toman un cuerpo así, regular, y tienen cómo hacerlo, pincharlo en algún lugar donde esto pueda oscilar, tiene que tener determinado peso, ¿no? No como esta hojita que no va a ser fácil que oscile. De esa manera se determina en forma gráfica. Pero a nosotros, el centro de gravedad nos interesa también con esta distribución de masa. La distribución de masa nos puede dar el X sub CM, el centro de masa. Bueno, ¿cómo se hace para determinar el centro de masa? Si yo tengo un sistema de partículas, M1, M2, M sub I, M sub N, son un sistema de partículas. Vamos a ver, esta tiene una coordenada I1, X1, esta tiene una coordenada I2, X2, y así sucesivamente. La fórmula para determinar el centro de masa de este sistema, este es un sistema de partículas. O sistema de masa. Que esto lo puedo extrapolar a esto que tengo de un cuerpo rígido. ¿Sí? Porque en realidad el cuerpo rígido está formado por un sistema de partículas de una cantidad mucho mayor que las que yo pueda tener definidas acá. Y el X sub CM sería la sumatoria, vamos a poner primero antes de hacerlo en forma general, M1 por X1.
O sea, el valor de la masa por la coordenada X1 más. ¿Se ve aquí abajo? ¿Acá? Sí, profe. ¿Se Sí, ve? profe. Sí, profe. X1 dije, perdón, M1 por X1 más M2 por X2 más M sub N por Xn. Dividido en M1 más M2 más M sub N. Bueno, de igual manera, el I sub Cm será M1 por I1 más M2 por I2 más Mn por I sub N sobre M1, M2 más M sub N. En términos generales, voy a escribir acá para que se pueda ver, pues si no acá allá abajo no sé si se va a notar. El X sub Cm es la sumatoria de I igual 1 a N de las M sub I por las X sub I dividido en la sumatoria de las M sub I. El I sub Cm es la sumatoria de las M sub I por las I sub I dividido en la sumatoria de las M sub I. Pero ¿qué es lo que es la sumatoria de las M sub I? Es la masa total. O sea que esto lo podríamos poner como sumatoria de MI por XI sobre M. Sumatoria de M sub I por I sub I sobre M. La masa total. Bueno, cuando hacemos eso, encontramos las coordenadas de un punto. Ese punto, por ejemplo, es este. Es el centro de masa, que tiene coordenadas X sub Cm e Y sub Cm. ¿Se ve hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Pero resulta que este sistema, así de partículas, o este como cuerpo rígido, tiene su centro de masa, o centro de gravedad, porque para nuestro caso, como la gravedad es constante en el área de trabajo nuestro, ya vamos a verlo cómo está redactado en el apunte, hay una coincidencia. O sea, nosotros podemos decir que cuando la gravedad no varía, hay una coincidencia entre lo que es el centro de masa y el centro de gravedad. Entonces, este sistema puede tener, o sea, si se está moviendo, si se está desplazando, o si este cuerpo se desplaza, nosotros podemos calcular la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Bueno, y esto tendrá componente, si el centro de masa tiene componente en X, componente en Y, la velocidad del centro de masa, adelantándonos un poquito a lo que es la definición de velocidad, será la derivada del X sub Cm respecto de T, me dará la componente en X de la velocidad. Si hago la derivada de la velocidad respecto de T, tendré la aceleración del centro de masa. Eso es para analizar los sistemas que están en movimiento, ya sean de sistema de partículas o para un cuerpo rígido. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo que analizar el movimiento de este cuerpo, no es necesario que yo analice el movimiento de M1, M2, por ejemplo, la velocidad. Velocidad de M1, de M2, de MI, de M sub N.
directamente analizo la velocidad de C sub m, calculo el C sub m, y es como si toda la masa estuviese concentrada en un punto. Esa es la idealización que nosotros tomamos al comienzo para decir, tengo un cuerpo y lo analizo como si fuese un punto. Este cuerpo va de este punto acá, de este cuerpo va de esta posición a esta, y yo analizo como si fuese un punto, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tenemos para calcular el centro de gravedad o el centro de masa, ¿sí? ¿Puedo proyectar una? ¿Están copiando o puedo ya poner una pantalla? Ya está, profe. Bueno, vamos acá. Acá en el apunte, yo les remarqué esto. Para casi todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre, el centro de masa es equivalente al centro de gravedad, ya que la gravedad es casi constante. Es decir, si la gravedad es constante en toda la masa, el centro de gravedad coincide con el centro de masa, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque no confundir, son dos puntos distintos. El primero, fíjense cuando vayan al apunte, lo que dice el centro de gravedad es donde se considera que están todas las fuerzas de gravedad neta, o sea, todas las fuerzas que debido a la gravedad actúan y se consideran concentradas en un punto. Y en el caso del centro de masa, la definición es que, o sea, una forma de explicarlo es donde se considera un punto donde están concentradas todas las masas que constituyen al mismo. ¿Alguna duda con estas dos definiciones? ¿Podría dar un ejemplo en el caso de que no coincidan? Es decir, que varía la gravedad. Sí, van a ser distintos puntos. ¿Por qué? Porque si tenemos zonas en donde, por ejemplo, si yo estoy en la línea del Ecuador, la gravedad, tenemos un determinado valor, entonces un cuerpo va a tener en esa zona un centro de gravedad. Pero si yo me dirijo hacia otro punto donde la gravedad cambia, el centro de gravedad va a cambiar. ¿Se entiende? Sí. Pero no es el caso que nosotros manejamos para nuestros cálculos. Siempre acuérdense que nosotros consideramos que hasta una determinada altura nuestra gravedad permanece constante. Pero muchas veces uno en un examen pregunta cuál es la definición del centro de gravedad y lo confunden con donde está concentrada toda la masa. No, son dos cosas distintas. Que coincidan por X razón, que es lo que yo les he subrayado acá, es otra cosa. Pero son definiciones distintas. Bueno, esto es lo que vimos bueno, esto sería la segunda ley de Newton aplicada a este sistema, no lo escribí yo, sería la fuerza igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Acá está la manera en que se calculan las coordenadas del centro de masa, y ahora ya vamos a pasar a otro tema, ¿no? A hablar sobre, a ver, acá. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos bien, creo, profe. Vamos bien. Bueno.
Acá en la figura, como el objetivo a partir de ahora, de este otro próximo tema, es llegar a conocer qué es lo que es el módulo de Young, y luego establecer la gráfica de la ley de Hooke, tan importante para nosotros, porque los módulos de elasticidad para los cuerpos, ya sea cuando están sometidos a tracción o a compresión, hay que saber calcularlo. También es importante para nuestras aplicaciones conocer perfectamente la ley de Hooke, ya que con ella después nosotros vamos más adelante, vamos a poder resolver sistemas, ecuaciones diferenciales. Entonces, acá en la gráfica, para poder entender lo que es un esfuerzo, tenemos un cuerpo que tiene una determinada longitud en un estado inicial, y supónganse que por la acción de estas fuerzas, que acá se indican como fuerzas perpendiculares, están perpendiculares al área, ¿no? Están traccionando, ¿no es cierto? El cuerpo está en un estado de tensión. Cuando yo tiro, estoy en estado de tensión. Cuando aprieto en perpendicular al área, estoy comprimiendo. Entonces, este cuerpo en estado inicial tiene una longitud con la denominación L sub 0, y luego de la aplicación de estas fuerzas perpendiculares, ambas iguales, ¿no? De igual magnitud, porque eso lo reflejan la longitud de cada vector que la representa, se llega a que el cuerpo tiene una longitud final L. Bueno, si hago L menos L0, obtengo la variación de longitud, el delta E. Entonces, se define el esfuerzo de tensión como la fuerza perpendicular por unidad de área. O sea que el esfuerzo va a tener una unidad de, por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado, por ejemplo. Y esas unidades son como la unidad de presión. La presión es fuerza por unidad de área. Entonces, se lo va a medir en ¿qué? Unidades de presión, como es el Pascal, ¿no es cierto? Y todas sus múltiplos y submúltiplos. Luego, si comparamos la desviación que ha tenido en su longitud, hacemos un cociente entre la variación de longitud delta L con L0, obtenemos lo que es la deformación por tensión. Entonces, vamos a poner acá en el dibujito, L0, lo hacemos un poquito más grande, y esto es L. Creo que se está viendo la... No, ya lo voy a poner. Tengo que dejar de compartir. Ahí. Eso es lo que tenemos hasta el momento, y tenemos. Dijimos, acá este es el inicial, este es el final, pero porque hemos aplicado fuerzas de tracción, ¿sí? Y decimos el esfuerzo es igual ¿a qué? A la fuerza perpendicular aplicada por unidad de área.
él tiene un área. ¿Sí? Y la deformación, el cociente entre el delta L, o sea, la variación de longitud referida al, a la longitud inicial. De ahí que si nosotros hacemos una relación o definimos el esfuerzo dividido en la deformación, esto se conoce, o con la letra Y, es un módulo, un valor para los distintos materiales, se llama el módulo de Young. Si nosotros lo trabajamos a esto, F perpendicular sobre área, dividido en delta L sobre L0, esto es F perpendicular por L0, dividido en delta L por A. ¿Sí? Ese es el famoso módulo de Young. Bueno, acá se puede colocar L final menos L inicial dividido en L inicial, ¿no? La deformación. Esto, para los distintos materiales, ahora vamos a ver una tablita, da valores, ¿sí?, que nos van a indicar ciertas características del material, nos guían sobre las características del material. Esto es lo siguiente. Ese módulo que nosotros hemos definido, como está acá, módulo de Young, ¿sí? Y que se va a medir, o sea, si hacemos el análisis dimensional, este y este se simplifica, o sea, esto sería Newton, metro, sobre metro y metro cuadrado, ¿sí? Esto, y acá tendremos Pascal. Fuerza por unidad de área. ¿Puede mostrar ese desarrollo, profe, que no se ve ahí? Sí. Ahí está. Lo que dice, la fuerza se mide en Newton, la longitud en metro, el delta L en metro y el área en metro cuadrado. Esto se simplifica con esto. Si quieren lo podemos hacer acá. Newton sobre el metro cuadrado. Pascal. ¿Sí? Unidades de presión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sigamos. No, profe. Bueno. ¿Y qué nos dice esto? Por ejemplo, acá si analizamos una tabla, tenemos distintos materiales, ¿sí? Aluminio, latón, cobre, vidrio óptico, hierro, plomo, níquel, acero. Bueno, cada material tiene su módulo de Young ya calculado. Por ejemplo, ¿qué significa? Si ustedes tienen que establecer una conclusión, si les dice, bueno, compare el plomo con el aluminio, por decir. Bueno, ¿qué significa que el aluminio tenga un módulo de Young más grande? Y bueno, para que este valor sea alto, ¿sí?, debe ser esta cantidad, debe ser el denominador pequeño, ¿sí? Entonces, un valor, como dice acá, con valor de módulo ya grande, no se estira mucho.
¿Sí? O sea, requiere un esfuerzo grande para una determinada deformación. Entonces, yo podría decir, si estoy comparando el aluminio con el plomo, que el plomo, al tener un módulo de Young inferior, ¿sí?, sería que estira mucho más que el aluminio. Así que requiero menos esfuerzo para estirarlo. ¿Sí? Son las variables que intervienen en el módulo de Young. Simplemente es una acotación para que se entienda por qué hay distintos valores de módulo de Young con respecto a los distintos materiales. O sea, un problema podría ser que explique justamente esto de qué significa que si se les dan dos materiales distintos, expliquen cómo se comportan bajo las fuerzas de tracción. O sea, yo someto el plomo de una determinada fuerza de tracción y y el latón. Entonces ustedes podrán expresar estas conclusiones. ¿Por qué? Porque requiere del conocimiento de esta expresión. ¿Sí? ¿Siempre va a hacer referencia a fuerzas de tracción, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Siempre va a hacer referencia a fuerzas de tracción? No, ahora vamos a hablar de los esfuerzos de compresión. No hay un módulo de Young para fuerzas de tracción y un módulo de Young para fuerzas de compresión. Actúa de igual manera, o sea, se calcula de igual manera. ¿Se entiende? Entonces, no hacemos distinción. Lo que sí tenemos que saber es, por ejemplo, ya algo más complejo para los que trabajan, por ejemplo, los ingenieros civiles, que trabajan con este tipo supongamos, de apoyos, de vigas que están apoyadas para una construcción. En la parte superior el material está sometido a una compresión y en la parte inferior a una tensión con respecto a una línea central. Nosotros no nos vamos a complicar, decía, a ver, calcula el módulo de Young acá o acá, dependiendo del material, sino que lo que nosotros estamos interpretando es que eso se le sucede a un material cuando se lo somete tanto a tensión como a compresión, para definir ese módulo característico o ese valor característico que es el que ponemos acá como el módulo de Young. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque supongamos ahora que nosotros vamos a trabajar. ¿Puedo borrar ya esto? Sí, profe. ¿Cuántas veces han jugado con el resorte de una lapicera? ¿Cuántas veces habrán desarmado una lapicera, habrán sacado el resorte y voló el resorte, o después lo han estirado y ya la lapicera no anda, y habrán cobrado cuando iban a la primaria, ¿no? Lapiceras rotas por jugar con el resortito. Bueno. El famoso sistema que nosotros utilizamos, masa-resorte, este resorte tiene una constante K. ¿Sí? ¿Qué significa esa constante para nosotros? Nosotros acá aplicamos una fuerza. Esa fuerza es M por G.
el peso que tiene ese cuerpo. Entonces, F es igual, o la fuerza es proporcional, esa constante, K por X. ¿Sí? Quiere decir que K, si lo despejo de acá, es la fuerza por unidad de desplazamiento. ¿Cuál es el X? Bueno, ahora vamos a desplazarlo, lo vamos a llevar hasta acá, así, y vamos a marcar acá el X. Y acá tengo la fuerza M. ¿Sí? Con el peso que... Quiere decir que esta constante, el resorte, indica cuánta fuerza tengo que hacer para desplazar esto tantas unidades. Es fuerza por unidad de desplazamiento. Bueno, pero la pregunta es, si yo grafico la fuerza en función del desplazamiento, voy a tener, por ejemplo, una cosa así. Yo estiro, suelto, estiro, suelto. Y el resorte, ¿qué pasa? Mantiene siempre su dimensión original. Siempre y cuando yo no me pase de este valor de fuerza. Para este valor máximo de fuerza, esta es la longitud X que yo me desplazo. O sea, si yo me desplazo por acá, X por acá o X por acá, hasta acá, mientras esté acá, este resorte, esta expresión que está acá, esa recta, es F igual a K por X. Es lineal la relación. O sea, yo saco el resortito de mi lapicera y le hago así un poquito y después la vuelvo a armar. No pasó nada. Es muy distinto. Ahora, si lo comprimo, si yo esto lo comprimo X y no pasa nada, es lo mismo. El resorte va a seguir teniendo las mismas dimensiones. Ah, bueno, pero ahora yo lo quiero estirar un poquito más. En vez de irme hasta acá, me voy a ir un poquito más hasta acá. Entonces ahora esta zona, pero ¿qué pasó hasta acá con este X? Bueno, ahora yo lo estiré el resorte, pero, dice Gonzalo Alané, se deforma. ¿Qué significa que se deforme? Que no vuelve a su forma inicial. No vuelve a recuperar sus dimensiones originales. Ahí está cuando queremos meter la virome otra vez con el resortito estirado y nos salta por atrás la virome porque ahora resulta que el resorte ahora yo le apliqué una fuerza mayor, entonces esta distancia, este resorte ahora tiene una longitud un poco mayor. Y si lo sigo estirando, si lo sigo estirando, voy a tener otra zona acá, hasta que después ya, con negro lo voy a hacer. Ya lo vamos a ver mejor en la gráfica, a donde esto ya colapsa. O sea, Una se pregunta. rompe. La zona de fluencia creo que es la que hace como un pequeño Sí, diente de sierra. ahora vamos a determinar bien esta zona. ¿Sí? La zona. Y esta es la famosa ley de Hooke. ¿Qué nos dice esa ley de Hooke? A ver, vamos a la gráfica. Para pequeñas deformaciones y esfuerzo, es proporcional la deformación.
Veamos la famosa ley de Hooke. ¿Se ve ahí bien el gráfico? Sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a analizar esto porque en los exámenes cometen errores al explicar esto. Miren, acá comenzamos a estirar el resorte hasta este valor de X. Acá dice límite proporcional. Bueno, la proporcionalidad es la que yo escribí, F igual a K por X en el pizarrón. Quiere decir que mientras mi estiramiento X no lo supere ese valor, el resorte, esto va a ir así, va a ir por acá y va a volver. O sea, el resorte va a mantener ¿cómo que se llama? Sus valores de dimensiones inalterables. Pero si yo sigo aumentando, me paso del límite proporcional y ya veo que entre un 0 y un 1% va a ser la variación de la longitud que voy a tener. Hay una pequeña, por eso acá dice límite elástico o punto de relajamiento. Hasta ese punto, mi resortito va a tener muy pequeñas variaciones. Fíjense que está menor del 1%. Después de ese punto, yo sigo estirando. Y ahí Gonzalo dijo, ¿qué pasa? Perdón, cuando yo pregunté, ya hay una deformación permanente. O sea, ya no puedo volver por acá. Ya el resorte se estiró y no hay manera de hacerlo volver a la misma dimensión. Es lo que nos pasaba cuando jugábamos con la viroma. Lo estirábamos de más y después no había forma de hacerla andar a la lapicera. ¿Por qué? Porque por más que lo comprimamos nosotros al resorte, le apliquemos fuerzas de compresión, ya el material ha sufrido una deformación, pero que es permanente. Ahí se dice que el cuerpo tiene un comportamiento plástico, ¿sí? Bueno, después dijimos, si seguimos estirando, vamos a llegar a este punto, ¿no? Seguimos, la deformación ahora ya sigue siendo permanente y mucho mayor a la anterior. Y a partir de este pico, ya el cuerpo no se deforma más, ¿sí? Pero llega un punto, ¿sí? En donde el material se quiebra, se rompe. ¿Sí? Un punto de fractura. O sea que, fíjense que si yo levanto por acá, estoy dentro de una deformación del 30%. Acá estaré, supónganse, en un 26, 27%, en donde el cuerpo se deforma, pero no se rompe. Pero a partir de ahí ya estoy en la zona de riesgo de que el material se quiebre. ¿Sí? Esta ley entonces indica cómo es la relación entre la fuerza y la deformación que puedo tener, o sea, el estiramiento, el X. Por eso siempre acá en el sistema masa-resorte le decimos, bueno, ¿qué es K? La constante del resorte. Entonces ahí os voy a dejar de compartir.
Estamos en el sistema más... ¿Qué es K? Ah, la constante del resorte. Sí. Ya sabemos que K es la constante del resorte. Pero ¿qué representa la constante del resorte? Representa la fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Si yo coloco un resorte más blando, ¿sí?, con un material que tenga otro módulo de Young, supónganse, no es lo mismo tener un resorte de acero que un resorte hecho con latón. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los dos materiales requieren distintos esfuerzos para producir la misma elongación. Si yo quiero estirar un resorte de acero y uno de latón, ¿a cuál le voy a tener que aplicar para estirarlo la misma 1 centímetro? ¿A cuál le voy a tener que aplicar más fuerza? ¿Al de acero o al de latón? Al de acero. Al de acero. Acero. Tiene un módulo de Young distinto. Entonces, cuidado con esta interpretación. Este es un sistema sencillo, pero desde el cual se sacan muchas conclusiones y se analiza esta ley fundamental. ¿Estamos? Profe, disculpe. Sí. ¿Puede haber deformación por compresión? Sí. Sí, por eso dije, nosotros estudiamos acá el módulo de Young con las fuerzas de tracción, pero ahí cuando mostré en la viga, ¿sí?, la deformación también es por compresión. También hay deformaciones por compresión. ¿Sí? Los objetos que están sometidos, a ver, cuando en la universidad, ¿hay algún civil? ¿Hay alguien que está estudiando ingeniería civil que esté presente? ¿Quién es de ingeniería civil? Sí, yo, profe. Usted, profe, alumno, ¿cómo es su... está figurando como alumno? Alumno. Bueno. Hay un laboratorio en la universidad donde se hacen trabajos a terceros que nos llevan a la universidad probetas para que nosotros en la universidad, en el laboratorio, se hagan ensayos de resistencia a la compresión. ¿Sí? Si yo voy a cargar una columna con determinado peso, ¿sí?, la voy a estar sometiendo a la compresión. Entonces, en la universidad se hacen distintos ensayos de gente que es un trabajo que se terciariza a muchas empresas y nos llevan a nosotros, al departamento de ingeniería, a nosotros digo por la UTN, pero donde se hacen esos ensayos y a los que estudian ingeniería civil, a ustedes les van a enseñar a hacer esos tipos de ensayos. Son ensayos de probetas bueno, en este caso a la compresión. Se pone la probeta y se la somete a distintas presiones hasta que se deteriora. Entonces, pero como recién les dije... normalmente se hace... Profe, ¿sí? ¿me escucha? Sí, sí. ¿Me escucha, profe, usted? Bueno, sí, sí, normalmente se hace ese tipo de ensayo para cuando se hace las cordones cuneta en la obra de arte, para ver si realmente se ha utilizado la dosificación necesaria que lleva el hormigón, ¿no es cierto? Porque por ahí en la obra no es lo mismo que en el laboratorio, o sea, la gente de la obra hace un hormigón de acuerdo a lo que les parece al capataz de obra, al que esté trabajando, al albañil, al ayudante, y no utiliza, por ejemplo, las medidas que se usan en laboratorio, por ejemplo, las canastas para llenarlas de cemento, tanto de los áridos de diferente granulometría,
para que el hormigón, de acuerdo a la capacidad que va a recibir de resistencia, sea el propio. Y entonces por ahí se sacan muestras y se las ponen en el laboratorio, ya sea en la UTN o en Mérida también se hace ese tipo de pruebas. Sí, lo mismo pasa con, yo voy a hablar por lo que conozco, cuando en San Juan, que hay tantos canales de regadío, cuando se hace la impermeabilización de los canales, yo recuerdo los camiones con hormigón, los camiones hormigoneros llegan y hay una persona de obra, un encargado, que es el que hace al pie de donde se está trabajando una muestra que la verdad no conozco cómo se hace, pero si el hormigón no cumple con las condiciones, no es volcado el hormigón. Eso lo mismo pasa cuando acá muchas veces solemos ver en el centro que se corta el tráfico porque hay un camión hormigonero que está enviando hormigón para hacer una losa. O sea, las empresas que realizan eso no mandan un material a hacer una losa si no tienen la probeta previamente aprobada. O sea, y como usted dice, no es lo mismo un hormigón para hacer una vereda que un hormigón para hacer un canal, una losa, una acequia, un cordón. O sea, hay distintas composiciones y los áridos que tengan de diferentes granulometrías para cumplir con ciertas condiciones. Pero bueno, todo está relacionado con esto que vemos que son los esfuerzos y las deformaciones. Y después ustedes lo aplicarán en cada una de las materias o la parte donde les corresponda saber sobre esto. Bueno, con esto terminaríamos la parte de todo lo que se refiere a estática. O sea, si analizamos el programa, no tenemos ejercicio o guía de gravitación. Si bien es un tema que está puesto en el programa, nuestro primer parcial involucraría unidades y cantidades físicas y vectores, óptica y equilibrio y elasticidad. Voy a hacer un alto acá para explicar algo sobre el parcial, para que nos pongamos de acuerdo por ahí, si hay algunas dudas o algo, lo aclaramos ahora. El parcial va a tener 5 preguntas que van a ir juntos con 5 problemas. Todo va a ir enviado a su dirección de correo a través de un formulario, un Google Form. ¿Sí? Las preguntas teóricas son como las que rindieron en clase. Son multiple choice. Y después hay 5 problemas que deben resolver y que al finalizarlo deben enviar las fotos a mi dirección de correo y el archivo tiene que estar nominado o nombrado con el nombre de usted. ¿Sí? Se oponen Física 1, PAE Física 1, Maxi Barrera. ¿Sí? Un Word donde indique o se vea hoja 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Van a tener el tiempo suficiente para resolver esos 5 problemas y las 5 preguntas
se califican en forma automática después en el Google Form. No sé si hay alguna duda en el... Recuerden que yo esta noche seguramente o mañana me pasarán la inscripción definitiva. A esos correos se les va a enviar el formulario. El examen va a empezar a las 18 horas y va a terminar a las 20. Después no se recibe, ese es el horario o la franja horaria que está abierto el tiempo para realizar el parcial. Yo no puedo estar contemplando distintas situaciones o una situación a cada uno, por eso esto es genérico. A las 6 menos 5 de la tarde, tal vez, van a recibir el parcial. El correo lo tienen que tener abierto, responden y comienzan. No hace falta que ustedes en la hoja copien el texto del problema. Ustedes van a leer en el formulario el problema. Solamente ponen problema número 1 y lo resuelven. Problema número 2 y lo resuelven. Y los resultados que estén perfectamente identificados, subrayados o recuadrados. Porque después yo tengo que leerme, tengo que corregir 30 y pico de parciales. Y no puedo estar buscando en cada uno dónde lo están. Entonces, ese archivo que tiene un nombre, lo pueden hacer en un Word, en un PDF, o lo escanean y lo pasan a la dirección de mi correo electrónico para que se corrija. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, no sé si me escucha, se me desconecta el internet y la parte del parcial no la escuché bien. ¿Cuándo es? ¿Usted recibió la planificación de la cátedra? No, de todas maneras yo le comenté cuando ingresé que es por el final que estoy, pero me El interesaría... parcial es el 27 de enero, 27 a las de enero. 18 horas. Bien. ¿Yo le puedo rendir de igual manera como para ver el nivel en el que estoy? O sea, no. Sí, todos están haciendo. Acá hay alumnos que están haciendo esto para ver su estado, para rendir la materia o para lograr la promoción o la regularidad que perdieron. Lo que sí van a tener prioridad en esa lista. Ustedes cuando llenaron la inscripción se les preguntó por qué se inscribían. ¿Sí? Bueno, como son tantos para corregir, y del miércoles al viernes tal vez no voy a hacer tiempo de corregir todo, los que van a tener prioridad en la corrección son aquellos que se inscribieron para regularizar la materia. Los que se inscriben para ver cómo están para rendir, irán quedando para el final. ¿Qué temas entran en este parcial? ¿Cómo? ¿Cuáles son los temas que entran en este parcial? Pídale ahí en el grupo que vea la planificación de cátedra y ahí está todo detallado. Bueno, te voy a pedir que lo reenvíen. Gracias. Sí, yo pasé una planificación completa. Si ustedes ya la ingresaron al grupo, ahí va a poder ver la planificación. Ahí están puestas las unidades, la fecha y cuándo son los parciales y el integrador. ¿Alguna duda o consulta al respecto? Ahí en el chat, profe, le están escribiendo, me parece. Sí, profe, yo también tengo una duda. ¿Nos tenemos que conectar a alguna aula? Acá. O sea, ustedes para rendir el parcial, no, el parcial ustedes se conectan a esta aula para poder enfocar sus cámaras al área de trabajo, acá mismo, y tienen su correo abierto para recibir el parcial que tienen que resolver.
¿Sí? Son las dos ventanas que van a tener que tener abiertas. Una para resolver el parcial, la parte de preguntas multiple choice, y la otra para leer el texto de los problemas que tienen que hacer en hoja. Pero siempre la cámara enfocando al área de trabajo. Todo igual que como cuando hemos rendido durante el cursado. ¿Qué preguntan acá? Dice, ¿cuándo estaríamos rindiendo? Bueno, en la planificación tienen todo, tienen que leer la planificación. Profe, ¿el dictado de estas clases seguiría normal a pesar de las mesas de exámenes? ¿Cómo, perdón? Digamos, esto sigue todo normal, son todas las semanas, no se corta por mesa de No exámenes. se corta, no se corta. Lea la planificación, repito. Este curso es un curso intensivo y tiene 7 semanas. Cada clase tiene un tema distinto. En la planificación está totalmente detallado. Fecha de clase, tema y parciales. Consulta e integrador. Dice, algunos se inscribieron en 2 cátedras, una para regularizar y otra para rendir final. Bueno, eso depende de cada uno. Esto no tenía otro. El principal objetivo es para los que hayan perdido la posibilidad de regularizar. Y el que se inscribió para rendir es porque está haciendo como quien dice, un simulacro. Pero no significa que el que se inscribe para rendir, esta nota va a ser nota del examen final. Esto es para que sepa cómo está preparado hasta el momento. La promoción no. Yo les mandé un texto al grupo donde está claramente estipulado que esto es para promocionar. Perdón, para regularizar. Profe, ¿todas las clases son teóricas o va a haber algo de práctica? La práctica tienen que hacerla, tienen que verlo en lo que vieron durante el año. No hacemos la práctica porque todo lo que se va a tomar está hecho sobre lo que hicieron en la práctica. El informe que se mandó dice, se encuentra a disposición de los estudiantes que no alcanzaron la regularidad durante el ciclo lectivo 2020, la posibilidad de recursar ciertas materias identificadas como críticas según el sistema de correlatividad. ¿Sí? Se da inicio el 18 de enero hasta el 6 de marzo. Tiene una carga horaria de 3 clases por semana. Es modalidad virtual. Y está bien clarito, dice, la aprobación del PAE implica obtener la regularidad en la materia. Se tomarán parciales cada 2 o 3 semanas, más un examen integrador. Condiciones para acceder al mismo. Uso de cámara y micrófono obligatorio y no se podrá participar en más de 2 cursos. Yo les pido por favor que toda la información que se mande a través del grupo sea leída, porque si no perdemos tiempo en estar informándonos por algo que ya está puesto en el grupo, en el Facebook, se los habrá mandado la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, así que
de aquí en más, no solo para esto. O sea, si ya venimos desde cuándo, desde marzo con el tema de la virtualidad y que está conectado permanente con todo lo que nos informa. Bueno, como dije, la unidad de gravitación no tiene parte práctica, como nos apremia el tiempo, como esto es tan cortito, y no se evaluó durante el ciclo lectivo gravitación, yo sí lo puse, no lo voy a evaluar, lo vamos a dejar para el último, si nos sobra tiempo, llevemos la unidad de gravitación y la parte teórica. A pesar porque es una unidad cortita y que no requiere mayores desarrollo. Sí vamos a dar comienzo a la parte que ya también fue vista en el cursado, sino con detalles al comienzo del curso de ingresos. Se hicieron distintas aclaraciones a las definiciones y por qué se hacía de esa manera y no con los elementos del análisis matemático que hoy ustedes manejan. Pero de todas maneras va a ser importante que recordemos la forma en que lo hicimos por allá, por el curso de ingreso, y no empezando a utilizar las herramientas del análisis matemático, que no sé si todos la manejan o que deberían ahora en este momento manejarla. Por eso vamos a empezar por elementos finitos, usando elementos finitos, y después ya nos abocamos a las definiciones utilizando lo que es límite y derivadas para que se entienda correctamente de acuerdo a lo que ustedes han cursado. Entonces, adelantándonos al tema que sigue, sería la unidad de movimiento. Ya entraríamos en la parte de cinemática, que hemos definido, creo que en clases anteriores hablamos sobre esto y dijimos que la cinemática es la parte de la física que estudia perdón, el movimiento de los cuerpos sin interesar la causa que lo produjo. Entonces, para poder entender esto, lo primero que tenemos que realizar es interpretar cuál es por ejemplo, en una trayectoria, si consideramos... Disculpe, profe, ¿qué puede enfocar el pizarrón? Sí, ya voy a dibujar y ya después vuelvo a enfocar. Ah, perfecto. Lo que voy a hacer es tomar la trayectoria de un cuerpo, ¿sí? Cualquiera, en dos posiciones. Voy a tomar T1 y T2. Bueno, lo que dibuje acá, no lo voy a replicar acá porque es una situación equivalente. Pero lo primero que nosotros debemos entender, o lo que nos explicaron para poder introducirnos en la parte de la cinemática, es que la posición de un cuerpo tiene que estar debidamente
definida, y eso se hace considerando un sistema de ejes cartesianos para poder colocar un observador y decir este cuerpo se encuentra en un determinado punto, en este caso en el plano, ¿sí? Pero de distinta manera. O sea, nosotros lo que vimos es que esta posición del cuerpo la podemos dejar perfectamente determinada a través de sus coordenadas cartesianas, ¿sí? Al cabo de un determinado tiempo, bueno, esas coordenadas ahora cambiaron, x2, y2, ¿sí? Pero la posición del cuerpo no queda, no le entra discusión en el sentido de que conociendo sus coordenadas, puedo decir que este punto P de coordenadas x1 y 1 no existe posibilidad de poder errar, digamos, en el plano o en el espacio, según si tenemos otra coordenada más, esa posición. Otra manera que vimos de establecer esta posición es a través de la definición de un vector por un ángulo, sistema de coordenadas polares, en donde vimos que si conozco el vector A, ¿sí? Por definiciones de lo que vimos de la circunferencia trigonométrica, por definición, si el seno de θ es la ordenada, ¿sí? El seno del ángulo, la ordenada al origen, y 1 sobre el módulo, sobre la hipotenusa en este triángulo rectángulo, de acá podemos sacar que I1 es A, el módulo de A, por el seno de θ. De igual manera, el coseno de θ es la coordenada x1 sobre A, ¿sí? Y de acá que x1 es el módulo de A por el seno de θ, y sabemos que el módulo de A por Pitágoras en este triángulo, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, y que θ, este ángulo, no es ni más ni menos que el arco tangente o la tangente a la menos 1 de la ordenada al origen sobre la abscisa. ¿Sí? Con esto nosotros manejamos lo que es posiciones en un sistema u otro. Pero para poder establecer cuánto se desplazó este cuerpo desde acá hasta acá. Hubo un desplazamiento, el cuerpo se movió a través de una trayectoria. Entonces, para poder manifestar eso, tengo que hacer otra gráfica, si me dicen si ya puedo borrar. Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. ya me tengo que retirar, ¿sabes? Bueno. Nos vemos. Nos vemos, buen fin de semana. ¿Puedo borrar? Profe. Sí. Donde dice en X, ¿no sería multiplicado por el coseno, el módulo? Ah, perdón, sí, perdón. Sí, señor, coseno de θ. Sí, gracias por la aclaración. Vamos, no, iba a hacer otra gráfica, pero
Vamos a ver si lo hacemos acá. Si esta es la posición para el T1, yo puedo tener un vector que me indique esa posición y otro vector, otro vector que me indique esa otra posición. Estos dos vectores, si yo hago con el álgebra vectorial, a ver con qué lo puedo hacer que no reglito primero por acá. Esos dos vectores, por el álgebra vectorial, yo puedo obtener un delta X. ¿Qué es el delta X? El vector de desplazamiento. El vector desplazamiento. Delta X, vector desplazamiento. Perfecto. Entonces, ya con el vector desplazamiento, ahora sí voy a borrar un poco acá esto. Ustedes saben que, por definición, delta X es un vector. X2 menos X1. Pero este evento de traslado de un cuerpo de una posición a otra se da en un delta T, que es T2 menos T1. Por lo tanto, vamos a definir a la velocidad media como el cociente entre el delta X y el delta T. X final menos X inicial, o ya que hemos utilizado su índice, 2, 1 sobre T2 menos T1. Esa es la velocidad media. ¿Qué unidades va a tener? Y bueno, unidades de desplazamiento. Metro, kilómetro, metro sobre segundo, kilómetro sobre hora, etc. Velocidad media. Pero, ¿qué pasa si quiero estos son distintos puntos, siempre lo hago así, trayectos de 90 kilómetros por hora, voy a poner que acá va 120, acá 100, acá 90, acá 160, 170, 140, 100. Puntos de una trayectoria en donde entre cada punto inicial y final, la velocidad a la que media a la que se desplazó el vehículo o el móvil está dada siempre en kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad promedio? Y bueno, la velocidad promedio, ustedes la calculan como la sumatoria de igual 1 a n de las b sub i dividido en ¿qué? En el número
de En el número de el valor número. que hayas tomado. Entonces acá haré 90 más, esto será 90 más 120 más 100 más todas las que están, más 100 dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 100. Y me va a dar una velocidad promedio. Este es un vehículo que se va desplazando. La pregunta, ¿cuánto vale ahí la velocidad instantánea? Me fijo en el velocímetro. Se fija, ¿usted va manejando, perdón, o va de copiloto? No voy manejando. Muy bien. ¿Está bien lo que dice Barrio Nuevo? Sí, está bien. Se fija en el velocímetro, es la única manera de saber la velocidad instantánea. Ahora, estas variables tienen que ser representadas a través de vectores. Esta rayita que está acá es velocidad media. Pero tanto la velocidad media como la velocidad instantánea son vectores, porque el delta X es un vector. Entonces, a nosotros nos hace falta definir o ver de qué manera se representan en una gráfica esas velocidades. Vamos a escribir la definición de la velocidad instantánea, y esa velocidad instantánea se la define utilizando los conceptos de límite. El límite, cuando el delta t tiende a 0, del delta x sobre el delta t, y esto es igual, o se conoce como el nombre de la derivada de x respecto de t. Esto es derivada de x respecto de t. Bueno, pero más allá de las definiciones, esto tiene una interpretación, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es la interpretación, como título van a dejar para la próxima clase, lo que es la interpretación geométrica de la derivada. Con esto, con la interpretación geométrica de esto que está acá, de la definición de la derivada, ustedes van a poder entender por qué en una trayectoria la pendiente de una determinada recta representa la velocidad media, y por qué la pendiente de una recta tomada en otro punto representa la velocidad instantánea. Lo mismo vamos a hacer con la aceleración. Y ya con esos conceptos vamos a poder desarrollar el movimiento rectilíneo uniforme, después sigue el movimiento en 2 dimensiones y avanzar con el desarrollo de toda la cinemática. Profe, ¿Sí? en el caso de la velocidad media, en la dirección y el sentido es la del vector La del desplazamiento. vector desplazamiento. Bien. Siempre la velocidad tiene la dirección del vector desplazamiento. Acá no la representé, solo con un vector, porque todavía no sé cómo se representa. En la clase que viene, cuando veamos la interpretación geométrica de esto, porque esto es una definición del análisis matemático. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama
cociente incremental. El límite del cociente incremental cuando el delta t tiende a 0 da como resultado la derivada de x o la derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, si rápidamente, si a mí me dicen que la función igual a 2x cuadrado más 4, y yo la represento a esa función en un sistema de coordenadas, y me dicen calcular la velocidad instantánea en x igual 2, vamos a aprender a sacar numérica y gráficamente cuando entendamos la interpretación geométrica de la derivada. Esto no es ni más ni menos que una función cuadrática, una parábola que está desplazada. ¿Sí? Bueno. Bien, profe. ¿Alguna duda? De todas maneras, para la próxima clase, como siempre, antes de empezar, ¿están copiando o puedo girar? Espera un momentito, profe. Bueno, como dije, o saben bien como todas las clases, al comienzo de la próxima clase, si tienen alguna duda, consulten. Profe, ¿me puede comentar un poco cómo es la modalidad del final? Si va a ser virtual y cómo se toma. El final, no lo que vamos a tomar acá, sino el examen final. Sí. El examen final se sacan como cuando estamos en teoría, en presencialidad, se sacan 3 bolillas que la hacemos a través de una simulación con un generador de números aleatorios del celular. A ver si lo tengo acá. Se coloca el número máximo de bolillas. ¿Se ve ahí? Un poco, sí. Bueno, ahí se coloca en ese programa. Se colocan, ahí dice cantidad de bolillas 12, número de cantidades a generar 3. Y ahí dice generar. Se aprieta generar y salen 3 números. ¿Sí? Sí. 7, 4 y 12. Bueno, de esas bolillas se les da el tema de cada una de esas bolillas. Ustedes eligen uno, siempre enfocando la cámara a la hoja de trabajo donde lo van a desarrollar. Nosotros estamos observando su desarrollo. En cuanto lo termina, nos lo pasa escaneado o una foto. Nosotros lo corregimos y dependiendo de si está bien o mal. Si está bien, pasamos a elegir nosotros otro tema. De los 2 restantes que quedan. ¿Sí? Sí. Si usted hace ese segundo tema bien, otra vez con la misma modalidad, o sea, lo desarrolla en la hoja de papel y nos pasa a nosotros la foto y lo corregimos y está bien, terminó el examen. Bien. Y si no... ¿Cuánto tiempo es para la práctica, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo nos dan para hacer los ejercicios prácticos? En la parte práctica, como en la presencialidad, van a tener 1 hora y 20, 1 hora y media. Bien. Dependiendo la cantidad y la complejidad de los problemas. Si
si consideramos que los problemas que se dan son 2 problemas a resolver y son sencillos, se les dice, mire, esto en 1 hora tienen que resolver los ejercicios. Si tienen mayor complejidad o si son mayor cantidad de ejercicios, si son 3 ejercicios, aunque sean 3 sencillos, se les da más tiempo. Claro, está bien. Pero todo se les va a aclarar al momento de... Es todo tal cual cuando rendimos en forma presencial. En la hoja, ustedes no se tienen que poner a escribir totalmente, sino que ustedes nos van a desarrollar, si tienen que demostrar alguna expresión, la demuestran y después nos la pasan, nosotros vemos ese desarrollo y le decimos, bueno, a ver, explíquenos qué hizo acá. Entonces usted va explicando sobre su hoja, por eso es que la cámara tiene que estar enfocada siempre al área de trabajo. Nosotros tenemos que ver que usted, o sea, no que usted esté rindiendo y la cámara está así y yo estoy acá. No, nosotros lo tenemos que ver ahí, completo y ustedes trabajando. Claro. ¿Está claro? Disculpe, profe, yo me retiro. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego, buen fin de semana. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes. Recuerden que entre el sábado, posiblemente, ya había preguntado a la Secretaría Académica si va a mandar la lista esta noche o mañana. Yo les estoy enviando un correo para confirmar No tienen que contestar el correo. Simplemente saber que el día lunes voy a preguntar, ¿todos recibieron el correo? Bueno, el que no lo haya recibido, verificamos la dirección. Con eso nos aseguramos de que el día miércoles, cuando yo envíe a la lista de difusión el parcial, todos estén las direcciones correctas. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Vamos, Hasta hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.